Muy buenas, bitumeros. En el noticiario de hoy te contamos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el CEO de Tron, Justin Sun, han anunciado que comprarán un Bitcoin al día aprovechando la caída del precio. Además de esta noticia te contaremos que siguen los contagios por la caída de FTX, ahora Gemini suspende los retiros de su programa de Earn. Matter Labs recauda $200 millones para escalar Ethereum mediante ZK Sync. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas muertes ha tenido Bitcoin según los medios de comunicación? Si te gusta nuestro contenido, recuerda apoyarnos con un like, un comentario y además, si quieres estar informado de las noticias cripto más importantes, suscríbete y dale a la campanita. ¡Comenzamos! El brazo de préstamos de Gemini, Genesis Global Trading, ha suspendido temporalmente los retiros y los nuevos préstamos en su servicio de Earn como consecuencia de la extrema dislocación del mercado y a la pérdida de confianza en el sector provocada por la caída de FTX. El CEO interino de Genesis, Derar Islim, ha explicado a los clientes que se están explorando todas las soluciones, incluida la búsqueda de liquidez, para poder cubrir las operaciones de los clientes y así reactivar los retiros. Islim ha explicado que durante la próxima semana Genesis publicará un plan detallado para todos sus clientes. Por otra parte, el CEO también ha explicado que los servicios de negociación y custodia de Genesis, en su mayor parte para clientes institucionales, siguen plenamente operativos, ya que esta rama de servicios está capitalizada y operada de forma independiente de la de Earn. Desde Gemini, la empresa matriz, ha explicado que todos los fondos de los usuarios del intercambio están seguros y se mantienen uno a uno disponibles para la retirada en cualquier momento. Como era de esperar, después del desastre de FTX y Alameda Research, los medios de comunicación de todo el mundo se han apresurado a vaticinar la muerte de Bitcoin y del sector cripto. Esta viene siendo una práctica habitual, ya que los medios se aprovechan del miedo para lanzar titulares que atraigan los clics y las miradas. En estos momentos en los que el sentimiento del miedo es mayor, se suele aprovechar el FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, miedo, incertidumbre y duda en español, para publicar este tipo de contenidos que resultan más llamativos. Según los datos del sitio web 99 Bitcoins, que recoge todas las veces que se ha declarado la muerte de la criptomoneda en medios de comunicación, Bitcoin habría muerto ya un total de 465 veces. La mayoría de ellas, 124 concretamente, fueron publicadas en 2017 y en 2018 93 veces más. 2 años especialmente malos para las criptomonedas, cuando el mercado tocó fondo a causa de la burbuja de la SICO. El 2012 fue el año más tranquilo para Bitcoin con solo un obituario, mientras que en lo que llevamos de 2022 ya se han registrado 26 muertes para la criptomoneda, siendo el último artículo del 14 de noviembre. Por otra parte, el primer obituario de Bitcoin data del 15 de diciembre de 2010, cuando Bitcoin tenía un precio de $0,23, y el autor del artículo, que ya no está en línea, explicaba los motivos por los que era imposible que la criptomoneda se convirtiera en una forma viable de pago. El sitio web también mantiene un recuento de todas las veces que China ha prohibido el Bitcoin o la minería en el país. Por el momento, el recuento sube a 6 veces. La primera de ellas tuvo lugar el 5 de septiembre de 2021, cuando el gobierno chino prohibió a los bancos comerciar con Bitcoin. La última, el 24 de septiembre de 2021, considera ilegal cualquier transacción con criptomonedas. Queremos saber qué opinas de las muertes de Bitcoin. ¿Cuál crees que es el motivo por el que los medios de comunicación anuncian la muerte de la criptomoneda cada vez que baja el mercado? ¿Crees que este tipo de noticias acabarán en algún momento? ¿Dónde ves a Bitcoin en 10 años? Nos interesa mucho saber qué piensas de todo esto, así que puedes dejarnos un comentario abajo de este vídeo. Y entre tantas noticias negativas, os traemos una positiva, ya que el laboratorio de innovación de blockchain Matter Labs, creador del protocolo ZK Sync, ha conseguido $200 millones de importantes inversores para impulsar el escalado de la red de Ethereum. Las empresas de inversión de la industria cripto, Blockchain Capital y Dragonfly lideraron la reciente ronda de inversión de la serie C de Matter Labs. En dicha ronda también participaron otras importantes firmas como Andreessen Horowitz, A16Z,
Lightspeed Venture Partners y Variant. Matter Labs, que ahora cuenta con 458 millones de dólares para esta misión, financiará el desarrollo de proyectos propios, proyectos de terceros y la creación de su centro de formación y tutoría Matter University, todo esto con el fin de hacer de ZK Sync la opción de escalado preferida de los desarrolladores. Como parte de su plan de trabajo, los desarrolladores de Matter Labs informaron que se han comprometido con el desarrollo de software de código abierto como una forma de integrar a la comunidad y de evitar la censura. Matter Labs trabaja en una nueva versión de ZK Sync llamada ZK Sync 2.0. A través de esta nueva versión, donde ya se registraron más de 150 proyectos de la industria cripto, Matter Labs espera hacer realidad que Ethereum pueda procesar hasta 200.000 transacciones por segundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está decidido a aprovechar la caída en el precio de Bitcoin provocada por la implosión de FTX y ha explicado en Twitter que comprarán un Bitcoin cada día a partir de mañana. Un poco después, Justin Sun, CEO de Tron, publicó otro tweet en el que afirmaba que iban a copiar la estrategia de Bukele y que también comprarán un Bitcoin cada día. Este año El Salvador ha celebrado el primer aniversario de la ley Bitcoin, que legalizó la cripto como moneda de curso legal en el país. En este momento, el país centroamericano ya ha acumulado un total de 2.381 Bitcoin. La semana pasada, el país se vio involucrado en la polémica de FTX cuando se insinuó que los holdings de Bitcoin podrían estar en el intercambio. Sin embargo, Bukele se apresuró a desmentir estas afirmaciones durante una conversación con el CEO de Binance. Y si has llegado hasta el final del vídeo, te invitamos a suscribirte al canal en este botón y así podrás seguir toda la actualidad cripto. En este lado encontrarás un vídeo que te recomendamos y en este otro lado una lista de vídeos para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Pasad un feliz día, bitumeros. ¡Hasta mañana!